En esta clase iniciamos el estudio de los vectores en el plano. Un contenido de aprendizaje de mucha utilidad. Mediante los vectores, se representan las magnitudes vectoriales. Permiten describir y comprender muchos fenómenos de nuestro entorno. Permiten establecer modelos matemáticos de nuestra realidad, del comportamiento de un cuerpo, por ejemplo. Vamos esta vez a estudiar su definición, sus elementos o características, su notación, su representación gráfica y otras ideas que le son propias a los vectores. Hablemos en primer lugar de las magnitudes vectoriales. Ellas tienen tres características que le diferencian de otras magnitudes. En primer lugar, se pueden medir y asignarle un número a dicha medida, a la cual llamaremos módulo, magnitud o longitud. Por ejemplo, si se trata del desplazamiento, podemos decir que un cuerpo se desplazó 8 metros. En segundo lugar, las magnitudes vectoriales tienen orientación o sentido. Si se trata del desplazamiento, podemos utilizar cualquiera de las expresiones que definen el sentido particular del desplazamiento de un objeto móvil, por ejemplo, hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda. Y en tercer lugar, las magnitudes vectoriales poseen dirección, la cual se corresponde con la dirección de la recta sobre la cual se realiza el desplazamiento y para cuya definición podemos usar expresiones como horizontal, vertical, formando un cierto ángulo alfa con la horizontal, etc. De manera que para expresar una magnitud vectorial a plenitud, debemos informar claramente sobre su módulo, su dirección y su sentido. Por ejemplo, podemos decir que un objeto móvil se desplazó 20 metros en dirección vertical hacia abajo. La velocidad, la fuerza son ejemplos de magnitudes vectoriales. Existen también las magnitudes escalares, que son magnitudes que quedan completamente especificadas mediante un número real y sus unidades correspondientes. Por ejemplo, el tiempo, la distancia, la temperatura, el área, son magnitudes escalares. Nuestro interés en esta clase es el estudio de las magnitudes vectoriales, que en general quedan expresadas mediante vectores. De los vectores en el plano haremos un estudio detallado. En esta clase comenzamos, pero para estudiar a los vectores como debe ser, necesitaremos 2 o 3 clases más que estarán a la disposición de ustedes en este canal. Teniendo presente que un vector es un segmento de recta dirigido, orientado, mediante una punta de flecha que se coloca en uno de sus extremos, vamos a conocer cómo se representan gráficamente y la notación de los vectores. Comenzamos por dejar claro que un vector es un segmento de recta orientado, en donde el punto donde comienza ese segmento se llama origen del vector y el punto donde termina es llamado extremo del vector. Cuando se conocen los puntos que determinan al vector, es decir, cuando se conocen su origen y su extremo, los denotaremos de esta manera. Fíjense que el punto donde comienza es el origen del vector y el punto donde termina la flecha es su extremo. Tengamos presente que a todo vector que está definido por su origen y por su extremo se le llama vector fijo, y a los vectores fijos los podemos representar en un sistema de coordenadas rectangulares, puesto que conocemos las coordenadas del origen y del extremo del vector. Por ejemplo,
para representar el vector fijo de origen, el punto A de coordenadas 1, 1 y extremo el punto B de coordenadas 3, 2, lo que hacemos es ubicar los puntos A y B en el plano de acuerdo a sus coordenadas y luego trazamos el vector haciendo coincidir el punto correspondiente a su extremo con la punta de la flecha, tal como lo hemos representado aquí. Por otra parte, tengan presente que dos o más vectores son equipolentes si tienen igual longitud o módulo, si tienen además igual dirección e igual sentido. Observen que esta representación muestra a tres vectores fijos que son equipolentes, tres vectores que tienen iguales su longitud, su dirección y su sentido. Vamos a continuación a establecer cómo se determinan las componentes de un vector. Si en general tenemos un vector con origen en el punto P de coordenadas x sub 1, y sub 1 y extremo en el punto Q de coordenadas x sub 2, y sub 2, las coordenadas del vector PQ se determinan mediante esta expresión. Fíjense, abscisa del extremo menos abscisa del origen. Ordenada del extremo menos ordenada del origen. En ese orden. Como ejemplo, vamos a determinar las componentes de estos tres vectores que tenemos representados acá. El vector AB está definido por el punto A y el punto B. Para hallar sus componentes, restamos las coordenadas de esos puntos en el siguiente orden. X sub 2 menos X sub 1, que es igual a 1 menos 0, Y sub 2 menos Y sub 1, que es igual a 1 menos 0, y se obtiene que el vector AB tiene componentes 1, 1. Ahora hallamos las componentes del vector CD. X sub 2 menos X sub 1 es 3 menos 2, y Y sub 2 menos Y sub 1 es 2 menos 1, obteniéndose que también el vector CD tiene componentes 1, 1. Y el vector PQ también, aquí están calculadas sus componentes. Se trata de los tres vectores que ya les habíamos dicho que son equipolentes porque tienen igual longitud o módulo, igual dirección e igual sentido. Ahora podemos decir además que dos o más vectores son equipolentes si tienen iguales sus componentes. Por otra parte, tengan presente que el conjunto de vectores formados por cualquier vector fijo AB y todos los infinitos vectores equipolentes a él forman una clase de equivalencia, la clase de los vectores que tienen entre sí la misma longitud, la misma dirección y el mismo sentido. A esa clase o a ese conjunto de vectores se le llama vector libre. Y se elige como representante del vector libre, es decir, como representante de la clase de cierto vector y todos los vectores que son equipolentes a él, se elige como representante al vector que tiene origen en el punto 0, 0, es decir, en el origen de coordenadas. Y a ese vector lo denotamos con alguna letra minúscula, como lo pueden ver acá en esta figura. Aquí en este ejercicio tenemos un vector M de componentes 3, 2. Observen que para representarlo hacemos coincidir su origen con el punto 0, 0, es decir, con el origen de coordenadas, y su extremo lo hacemos coincidir con el punto 3, 2.
De esa manera representaremos vectores de ahora en adelante. Y bueno, con la información que les hemos transmitido hasta este momento, estamos listos para avanzar a estudiar las operaciones que son posibles realizar con vectores. La primera de esas operaciones que estudiaremos será la adición de vectores, pero eso lo haremos en el segundo video de vectores que ustedes podrán ubicar en este canal. Aquí les dejamos propuestos algunos ejercicios para que los trabajen. Y nos despedimos por esta vez, hasta que volvamos a coincidir en algún otro video de este canal. Si te gustó este video, te agradecemos tu visto bueno, haciendo clic en la manito arriba. Suscríbete a nuestro canal. Te invitamos a ser parte de Matemática Posible. Si activas la campanita, estarás al día con los videos que vamos publicando.